Bienvenido a nuestra discusión exhaustiva sobre los orígenes en la vida real del personaje ficticio Frankenstein. Contrariamente a los conceptos erróneos populares, Frankenstein no es el nombre de la criatura verde con rayos que sobresalen de su cuello, sino más bien el científico que le dio vida a la criatura, Victor Frankenstein. En esta narrativa, lo transportaremos a través del tiempo, explorando la monumental contribución de Mary Shelley al campo de la literatura inglesa, y el profundo impacto social que esta historia ha tenido en los 2 siglos transcurridos desde su creación. Nuestro viaje comienza a principios del siglo XIX, una época de inmensa transformación cultural e industrial. Nació Mary Wollstonecraft Godwin en 1797 de padres de gran renombre intelectual, el filósofo William Godwin y la autora feminista Mary Wollstonecraft. Estas importantes figuras influyeron profundamente en Mary, dando forma a sus perspectivas y visiones del mundo únicas que, a su vez, definirían los temas y mensajes integrados en su obra más famosa, Frankenstein. Para apreciar plenamente la contribución de Mary Shelley a la literatura, debemos explorar su tragedia personal más significativa, sin duda el principal catalizador de su don creativo. La madre de Mary, Mary Wollstonecraft, murió poco después de darla a luz. Esta trágica pérdida sentó las bases de la ideología feminista progresista de Shelley. La vida de María poseía una dualidad que refleja la estructura de Frankenstein. Por un lado, nació en una vida privilegiada. Por otro lado, se encontró con tragedias personales: la muerte prematura de su madre, la pérdida de sus propios hijos, y la relación separada con su padre que rompieron los muros protectores de su infancia, haciéndola profundamente consciente de la profunda alienación y aislamiento característico de la experiencia humana. En 1816, Mary conocería al poeta Percy Bysshe Shelley, su futuro marido. Su relación resultaría tumultuosa y, en última instancia, sujeta a otra travesura del destino, la muerte de sus hijos. Percy también era un hombre de pensamiento radical e ideales revolucionarios, que influyeron en los de Mary. Fue este espíritu idealista y sus experiencias compartidas de profunda alienación lo que formó la base filosófica de Frankenstein. La génesis de Frankenstein comenzó en 1816, el año sin verano. Una erupción volcánica el año anterior arrojó cenizas y escombros a la atmósfera, reduciendo la luz solar y provocando condiciones climáticas anormales el año siguiente. Como resultado, Mary, Percy y el poeta Lord Byron, que junto con su médico John Polidori estaban de vacaciones en Suiza, se encontraron confinados en sus casas. Para mantenerse entretenidos, decidieron crear historias de fantasmas. Fue en este escenario, en respuesta al amistoso desafío de Byron de escribir una historia más emocionante que cualquier otra, que Mary concibió a Frankenstein. Su historia de una científica, consumida por la ambición de crear vida, no acepta ninguna responsabilidad por ella, lo que lleva a una tragedia incalculable. Captura perfectamente el espíritu de la época romántica. En el otoño de 1816, María traería un trabajo serio a su narrativa. Comenzó a componer su primer borrador y trabajó fervientemente, a pesar de las numerosas críticas de Percy. Esta iba a ser una novela, dijo, que hablaría de las regiones místicas y poderosas de la creación y de la vida, una novela que trazaría territorios inexplorados de investigación humana, exponiendo los impulsos más oscuros de la condición humana. En 1818, la novela de María, Frankenstein, o el Prometeo moderno, instantáneamente fue tomado como una sensación, y un elemento central del terror gótico literario. Sin embargo, a diferencia de sus contemporáneos del género, Frankenstein defiende una poderosa ciencia ficción moral. El personaje central, Victor Frankenstein, representa toda la improbidad humana. Su fervor por romper el límite entre la vida y la muerte le otorga las cualidades de la deidad. En este sentido, se parece a la figura mítica Prometeo, que robó el fuego a los dioses, lo que, como la vida, simboliza tanto el poder creativo como el destructivo. La criatura, por otro lado, representa la parte inferior de este poder divino, no un servicio para calentar a los humanos sino para poner el entendimiento humano en algo frío y muerto. La narrativa planteó preguntas importantes sobre la creatividad, la responsabilidad y el uso ético del conocimiento científico. Los temas fueron cada vez más relevantes a medida que se aceleró la capacidad científica humana. A partir de estas cuestiones éticamente provocativas, la narrativa pasa a un examen profundo del papel del individuo en la sociedad, lo que implica una representación de la violencia social y la alienación humana provocadas por la revolución industrial, un periodo de transformación en el que comenzamos a explicar el mundo con un léxico científico. A medida que el progreso científico moderno extendió implacablemente su alcance a la ciencia médica, la electricidad y la química, el viaje intelectual de Victor hacia la animación de la materia inanimada formó paralelos escalofriantes. En el viaje científico de Victor, somos testigos de la encarnación del complejo divino, un deseo de innovación ilimitada que ignora los estándares éticos y morales. Frankenstein es más que una historia moral que provoca escalofríos, es una profunda introspección de la condición humana, de la tiranía social y de la injusticia individual. La criatura es representativa de los oprimidos de la sociedad, reactivamente agresiva por su rechazo y exclusión de la sociedad humana. María necesitaba además estas dimensiones morales a través de metáforas procreativas.
Así como los humanos recurren a la reproducción sexual para perpetuar a los de su especie, la criatura surge cuando Víctor, en esencia, reproduce la vida reanimando un cuerpo sin vida. La longevidad y relevancia de Frankenstein se pueden medir por sus innumerables adaptaciones. Desde numerosas películas, obras de teatro y cómics hasta inspiradores avances científicos reales, como el desarrollo de órganos artificiales, Frankenstein continúa sirviendo como un espejo que se acerca al rostro de la humanidad. La criatura de Frankenstein, un testimonio de la habilidad narrativa incomparable de Shelley y la complejidad fisiológica de las emociones humanas, continuó trascendiendo los siglos como el ícono gótico por excelencia del mundo. Ciertamente no es exagerado que el conocimiento del personaje por parte del mundo moderno esté más influenciado por el cine y la cultura popular que por el texto original. El cuento original sigue siendo una lectura vital y compulsiva, lo que subraya el dominio consumado de Shelley sobre el género incluso 2 siglos después de su creación. Es un monumento de literatura rebosante de alusiones inteligentes, provocaciones morales y horror inolvidable. Como reflejo del tema existencial central de Frankenstein, Mary Shelley dedicó su vida a investigar la relación entre progreso y moralidad, lo bello y lo terrible, lo sublime y lo grotesco. Es desde esta perspectiva que la historia de Frankenstein aparece como una potente proclamación de advertencia contra la búsqueda imprudente de conocimiento sin sabiduría, de acción sin responsabilidad ética, transformándose eventualmente en el poder mismo que alguna vez buscamos controlar. Al revisar la dura existencia de los personajes de Frankenstein, llenos de dolores, la gente debería verse a sí misma. Los gritos de comprensión y compasión de las criaturas hacen eco de nuestros deseos, y la búsqueda desinhibida del conocimiento por parte de Víctor refleja las infinitas posibilidades de nuestra capacidad cognitiva. En definitiva, la fuerza cinética mortal pura de la novela fundamental de Mary Shelley sus escalofriantes representaciones de villanía arrogante, sus desgarradores momentos de dolor y ternura, y sus devastadoras consecuencias de una arrogancia científica ilimitada, continúa animando el paisaje literario como un llamado resonante a la humanidad. Nos invita a ampliar nuestros horizontes, a alejarnos de nuestra perspectiva egocéntrica y a contemplar, maravillosamente, la cadena de existencia entrelazada. Aunque los perros finalmente deambularon por las calles, y no se puede disuadir a los fantasmas de las apariciones, el Frankenstein de Shelley reside innegablemente en todos nosotros, un recuerdo trágico pero conmovedor del inexplicable anhelo del hombre de traspasar los límites del conocimiento y la creación en reinos dejado inexplorado y desconocido, para bien o para mal. Es una narrativa atemporal que captura la verdadera esencia del esfuerzo humano, una advertencia de Shakespeare contra nuestra infinita capacidad de orgullo, y una inquietante premonición de los avances tecnológicos aún por venir. Así, Frankenstein levanta simultáneamente el telón sobre la trágica promesa del potencial de la humanidad y su innegable propensión a la imprudencia. A medida que la tecnología continúa su marcha implacable, volver a contar esta historia en la sociedad contemporánea nos permite un momento para detenernos y contemplar nuestras validaciones del bien que traerán. La novela de Shelley es un claro recordatorio de los límites de nuestra comprensión, y nos impulsa a cuestionar no solo lo que podemos lograr, sino también lo que debemos esforzarnos por crear. Aunque a menudo se considera horrible y prejuiciosa, la lección definitiva de Frankenstein es más una pregunta que una respuesta. Esto plantea el enigmático mensaje: ¿quién, entonces, se convierte en el verdadero monstruo? Mientras la sociedad contempla un potencial marcado por un rápido desarrollo industrial, y el creciente poder de la inteligencia artificial, la perdurable historia de inferioridad moral y exclusión social de Mary Shelley sigue siendo más relevante que nunca. Intenta la imposible tarea de advertir contra la fuerza desconocida que desatamos sobre el mundo cuando insistimos en verlo a través de la lente distorsionada de la creación sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Han pasado 2 siglos desde que se escuchó por primera vez la historia de Frankenstein, pero sus temas cruciales suenan verdaderos, y resuenan en el zumbido del progreso que ha observado. Mientras la sociedad se enfrente a la implacable marcha del progreso y sus implicaciones de largo alcance, una criatura abandonada seguirá merodeando por los brumosos reinos entre lo creado por el hombre y lo surrealista, recordándonos el costo de la ambición intelectual desenfrenada. Al finalizar nuestra exploración, es esencial resaltar que si bien Mary Shelley inyectó la esencia de la vida en su espantosa progenie, somos nosotros, los lectores, los espectadores de sus numerosas representaciones, y los actores que interpretan su trama secundaria moral, que le da la vida inmortal que ha tenido durante los siglos transcurridos desde su creación. Más que una simple historia de terror, Frankenstein, tal como lo imaginó y construyó a partir de sinfonías del lenguaje Mary Shelley, sigue siendo una visión saludable de lo que el ego desenfrenado, halagado demasiado rápidamente, corre el riesgo de destrucción y del poder latente del amor y la compasión, que, cuando se comprende y abraza verdaderamente, tiene la capacidad de sanar, reparar y restaurar un mundo desgarrado. En resumen, la verdadera brillantez de Frankenstein es su estrecha asociación con los dilemas humanos, la profundidad emocional, el inventario moral de los personajes, y su poderosa narrativa de reconciliación y redención.
sigue siendo más que una simple obra literaria, es un reflejo indeleble de nuestra narrativa humana, de quiénes somos, qué anhelamos y la advertencia que susurra al viento: ten cuidado con lo que buscas puedes crear más de lo que pretendías. Mientras exista el anhelo inmemorial de comprender la vida y sus momentos inceptivos, mientras los humanos se tambaleen sobre los umbrales del conocimiento, entrando valientemente en lo desconocido y sin sol, mientras haya amor, dolor y errores perdonables, mientras el mundo perdure, la historia de Frankenstein, la miserable criatura, y el hombre llamado Víctor resonarán a través del tiempo, provocando debate, introspección y compasión. Es esta resonancia eterna de la historia, la exploración de los dilemas morales, sociales y científicos, el abrazo de la oscuridad dentro del espíritu humano, y la infinita posibilidad de la mente humana lo que ha cimentado a Mary Shelley y su obra maestra. Frankenstein en los anales de la literatura atemporal, y los reinos de la conciencia cultural. Mientras reflexiona sobre el cuento de Mary Shelley, recuerda las eternas palabras de Víctor Frankenstein: aprende de mí, si no por mis preceptos, al menos por mi ejemplo. Cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos, y cuánto más feliz es ese hombre que cree que su ciudad natal es el mundo, que aquel que aspira a ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Para poner fin a nuestra guía, esperamos que considere estas palabras, por inmortales que sean proféticas, mientras se embarca en su viaje a través de los reinos del conocimiento y el descubrimiento personal. Mientras desafía los caminos sinuosos, a menudo turbios, de la experiencia humana, tenga en cuenta las lecciones indelebles escritas por Mary Shelley de que la vida y su esencia siguen siendo una maravilla que vale la pena preservar, una advertencia que vale la pena prestar atención.